Yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios mismo nos pueda enseñar, nos pueda redarguir, corregir, instruir en esta mañana. Padre de los cielos, Padre de la gloria, te amamos, Dios, te glorificamos, exaltamos tu nombre y te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas el maestro en esta mañana. Que, Señor amado, estas palabras no sean humanas, sino que la misma Escritura, la palabra de Dios, sea la que habla a mente y corazones, para que podamos entonces comprender lo que tú quieres para nuestras vidas, lo que tú quieres no solamente que tengamos como conocimiento, sino también por práctica. Te amamos, Dios, te bendecimos y te glorificamos. Gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Bendecimos, Señor, a través de estos medios que hoy utilizamos, a cada persona, a cada hermano, a cada amigo que escucha tu mensaje, que escucha tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, amén y amén. A Él y solo a Él, entonces, la gloria, la honra y la alabanza. Dentro de la serie que hemos ya llevado algunas semanas, hablando de la reforma y qué implica la reforma, no solamente desde el concepto netamente histórico, sino la reforma que hoy nuestra vida debe tener, que hoy nuestra vivencia diaria debe estar, que hoy el hecho no solamente de entender como parte histórica lo que sucedió en el siglo XVI, sino que comprendamos, entendamos que esa reforma debe ser algo de nuestro diario vivir. Hemos llegado a concluir que si pudiéramos consolidar en una frase eso que los reformadores durante muchos años y aún a costo de sus propias vidas llegaron a comprender, a entender y a vivir, podría resumirse en que era el mensaje del Evangelio. Todas esas posturas, todas esas enseñanzas llevaban entonces a que comprenda la gente qué implicaba el Evangelio. Y la semana anterior entonces vimos las implicaciones del mensaje de ese Evangelio y la necesidad total, absoluta, de no adulterar ese mensaje, de no cambiar ese mensaje, de no diluir ese mensaje. Porque si ese mensaje entonces es la esencia del cristianismo, si ese mensaje se diluye, si ese mensaje se altera, si ese mensaje se cambia por solamente contentar los oídos de la gente que nos escucha, pues el mensaje como tal está perdiendo la realidad para la cual fue escrito y para la cual fue dado a los hombres para que sigan dando ese mensaje. Terminábamos la semana anterior con lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16 dice de la siguiente manera, y es lo que la semana anterior concluíamos cuando decía Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque es poder de Dios y por eso no me avergüenzo. Así concluíamos la semana anterior. Y hoy, en esta mañana, yo quiero en cambio comenzar con este texto bíblico para que podamos ver entonces la implicación, para ver en dónde radica el poder de ese Evangelio. Mira, mi querido amigo, mi querido hermano, estamos diciendo que si el mensaje tal cual entendiéramos, si el mensaje podríamos comprender, no solamente por los reformadores, sino por lo que en la iglesia primera, en la iglesia primitiva fue dado, es ese poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar vidas. Por lo tanto, muy posiblemente hoy en la actualidad, por lo que hemos dicho, por un mensaje mucho más diluido, mucho más fácil, para que nadie se enoje, para que nadie se resienta, es lo que posiblemente entonces el mensaje como tal no impacta, porque si pretendemos nosotros de una o de otra manera cambiar, pues ahí radicaba el poder. Pero si lo cambiamos, entonces ya no podríamos entender en dónde radica el poder del Evangelio.
Así que a la luz de la palabra del Señor en esta mañana, yo quisiera que veamos dónde radica ese poder. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de ese poder? ¿Dónde y cómo la Biblia nos enseña que este mensaje tiene poder? ¿Dónde están entonces las raíces? ¿Cómo podemos comprender que ese mensaje tiene el poder que dice la Escritura? Para comenzar, iríamos al mismo libro de Romanos, al mismo capítulo 1, a la primera parte, en donde el apóstol dice: porque no me avergüenzo. Y es necesario entonces, para poder entender las implicaciones de ese poder, para poder entender las implicaciones de ese mensaje y el poder que tiene, es necesario una vez más ir a la misma Escritura. Y en la Escritura entonces definir en dónde radica esa palabra. El apóstol comienza manifestando, el apóstol comienza diciendo: no me avergüenzo, no tengo vergüenza. Y es necesario entonces comprender por qué Pablo diría esto. Escudriñemos un poquito más por qué Pablo, cuando planificaba su viaje a Roma, mira que cuando la carta como tal está escrita, él está contando la planificación de lo que pretende hacer y el mensaje que quiere llevar. Él ya había vivido algunas situaciones un poco difíciles. La conversión de Pablo se da aproximadamente 25 años antes de que escriba esta carta. Mira, 25 años habían ya transcurrido desde la conversión del apóstol a cuando escribe esta carta. Por supuesto, ya un hombre mucho más maduro en la fe, mucho más consolidado en sus principios. Por eso es que el libro de Romanos como tal es un libro que resume esa experiencia, pero no solamente desde el concepto humano, sino de lo que Dios mismo le permitió vivir. Y lo que comienza entonces diciendo es: no me avergüenzo. Pero es necesario que nosotros veamos qué sucedió para que él manifieste estas palabras en primera instancia. Recordemos que Pablo había recibido burlas por el Evangelio en Atenas. No hace falta que busques estos textos, pero solo te hago referencias. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 32. Pablo había sido burlado por el Evangelio, había recibido burlas en la ciudad de Atenas. En la ciudad de Corinto, y esto lo encontramos en el capítulo 9 de Primera de Corinto, o de los Corintios, Pablo había sido cuestionado como apóstol. Es decir, su mensaje y su apostolado en la iglesia de Corinto había sido cuestionado como tal. Él había escapado para que no lo maten en Berea. Y esto vemos en el libro de los Hechos, capítulo 17. El escape para que no muera. Luego en Filipos, Pablo fue prisionero. Estuvo preso. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 16. En Listra, él fue apedreado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 14. Y en Tesalónica, él tuvo que huir en la noche, porque si no lo iban a matar. Hechos capítulo 17. Imagínate, recibió burlas, había sido cuestionado su llamado al apostolado, había escapado en algunas ocasiones de algunas ciudades, había sido apedreado en otras, había sido víctima, ¿no es cierto?, de una serie de persecuciones totales, completas. Su vida cada vez había estado en peligro. Pasó naufragios, mordedura de serpientes, una infinita cantidad de cosas. Y él comienza en el libro de Romanos, después de estos 25 años de haber madurado en la fe, diciendo una cosa: no me avergüenzo. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo acá? ¿Qué es lo que nos está mostrando el apóstol aquí? Porque naturalmente, si he estado en prisión, si me han perseguido, si una serie de cosas he vivido, muy posiblemente yo no quisiera repetirlas esas, y me traería vergüenza esa forma o ese estilo de vida, porque al final concluyeron en una serie de incomodidades, en una serie de dificultades. Sin embargo, el apóstol nos enseña a los cristianos de hoy en día
que posiblemente deberíamos tomar ese ejemplo, o mejor dicho, ese ánimo al ver su vida, al estudiar su vida, para aclarar una cosa, que el Evangelio jamás nos puede, ¿qué cosa? Avergonzar. Ahora, cuando vemos la parte histórica y comparamos con nuestro diario vivir, nosotros podríamos decir entonces, caramba, todas esas cosas que vivió el apóstol, pero yo no las he vivido, por lo tanto no me avergonzaría. Pero hay otras situaciones en nuestro diario vivir que muy posiblemente sí denotan, ¿qué cosa? Vergüenza. Cuando el mensaje del Evangelio es diluido, cuando el mensaje del Evangelio es maquillado, cuando el mensaje del Evangelio es relativizado para que la gente no se enoje, o cuando el mensaje del Evangelio es debilitado, aunque no reconozcamos, lo que estamos entonces es que avergonzándonos del Evangelio. Cuando el mensaje como tal no cumple el efecto que la Escritura dice, más allá de las circunstancias difíciles que nos puede traer el dar ese mensaje, en otras palabras, nos estamos avergonzando del mismo. Dicho de una manera más práctica en nuestro diario vivir, cuando por no ofender a la gente que está a nuestro alrededor y proclamar el Evangelio puro y directo, lo cambiamos, lo tergiversamos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos avergonzando del mismo. Alguien alguna vez me dijo, pastor, en la realidad es directo y claro el mensaje, pero voy a invitar a alguien quien tiene cierto apego a cierta particularidad con relación a la religión tradicional y dudaba. Entonces le digo que sería bueno que hoy tal vez algunas cosas no se topen, no se hablen. ¿No sería de una o de otra manera, por no ofender, entre comillas, a la gente, no hablar clara y concretamente lo que el Evangelio nos manda y nos dice? ¿No sería entonces eso avergonzarnos del Evangelio? Pero por supuesto que sí. El Evangelio, más allá de las personas que estén, debe ser dado ni más ni menos. Ni definitivamente querer que la gente no se escandalice del mensaje para que no se vayan, pero por supuesto tampoco debe ser enseñado de una manera tal que no enseñe el Evangelio eso, cuando también caemos en una religiosidad falsa. Los dos extremos entonces son malos, pero en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Estoy avergonzándome del Evangelio. Cuando en público se trata el tema del Evangelio y yo pretendo callar o no quiero hablar en público, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en una fiesta familiar, sea con amigos, y sabiendo que yo soy cristiano, prefiero evitar el tema. ¿Por qué? Porque no se debe conversar ni de religión, ni de fútbol, ni de nada en ciertas ocasiones para no herir susceptibilidades. ¿No estoy avergonzando el Evangelio? Pero por supuesto que sí. Y con esto no le estoy diciendo que apenas usted se siente no comience sino a hablar solamente de eso, no. Estoy hablando que por diferentes circunstancias siempre tenemos de una o de otra manera que abarcar el tema. Con un amigo, con un familiar, con un conocido, pero en algunas ocasiones, y seamos sinceros, no lo hacemos. ¿Por qué? Por vergüenza. ¿No estaríamos entonces avergonzándonos de dar el Evangelio? Cuando el predicador, cuando el pastor saca de su mensaje, saca de su exposición el mensaje de la cruz para hacerlo un poquito más dinámico, un poquito más chistoso, un poquito más agradable, ¿no está también entonces avergonzando el mensaje real, el mensaje práctico de lo que nos dice la palabra del Señor? Cuando alguien entonces de una o de otra manera nos pregunta directamente, te he visto hoy un poquito diferente a ti porque tienes ciertas actitudes, ¿eres cristiano? ¿Tú crees en el Evangelio? Y muy posiblemente dubitamos y comenzamos, sí, lo que pasa es que verás en ese sentido, no estamos avergonzándonos del Evangelio, no estamos avergonzándonos del mensaje. Eso es lo que para Pablo entonces
definitivamente está empezando en esta carta y manifestando en el capítulo 1 el por qué él no se avergüenza. ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué Pablo insiste en que no se avergüenza? Porque él entendió cuál es la narrativa real en esencia del mensaje. El mensaje cuenta la historia de Jesús, escrita con su sangre, escrita con la sangre de Jesús. Son las buenas de salvación. Es el único camino que muestra al hombre el camino de regreso al Padre, a Dios. Es la oferta de Dios para el hombre que se encuentra perdido. Es el poder de Dios en acción. Es la bendición de Dios para los hombres pecadores. Es la justicia de Dios, es decir, es el cumplimiento del carácter moral de Dios, revelado por fe y para fe. Por lo tanto, entonces Pablo no podía avergonzarse porque estaba comprendiendo, estaba entendiendo que ese mensaje son todas de las cosas que hemos reflexionado y mucho más. Era el poder decirle al pecador: Dios te ama y quiere rescatar tu vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Entonces, ¿cómo avergonzarme? ¿Cómo tener recelo? ¿Cómo no predicarlo? ¿Cómo no hablarlo a tiempo y fuera de tiempo? ¿Cuántos tenemos amigos, conocidos, hermanos, familiares, vecinos que se encuentran perdidos en este mundo? ¿Cómo entonces no mostrarles qué cosa? El Evangelio, la buena noticia, la buena nueva. Mira, mi querido amigo, mi querido hermano, Cristo no tuvo vergüenza de morir en la cruz. Y estuvo semidesnudo. No tuvo vergüenza de ser traspasado su costado por una espada. No tuvo vergüenza alguna de cargar el pecado tuyo y mío. Porque cuando Dios lo vio, cuando Dios exclamó, cuando Dios miró a su Hijo ahí, lo que estaba Cristo llevando en su espalda es tu pecado y mi pecado, que nosotros debíamos pagar. Sin embargo, no tuvo vergüenza de estar colgado ahí. El libro de Hebreos capítulo 2 versículo 11 dice que Cristo no tuvo vergüenza de llamarnos hermanos. No se avergonzó Él de llamarnos hermanos. Muchas veces nosotros tenemos algún amigo que nos avergüenza y le conoces. No. O eres vecino de tal y cual. No. Sé que vive lejos. O peor, algún de la oveja negra de la familia. En algunas ocasiones nos avergüenza. No le he visto años. Cristo no tuvo vergüenza de nosotros, de llamarnos hermanos. Si Cristo no se avergonzó de nada de esto, ¿cómo entonces nosotros podemos avergonzarnos de ese mensaje? En algunas ocasiones no saben en el trabajo que somos cristianos. Nuestro pan, amigo, yunta, body, friend, ni sabe que hemos declarado, confesado nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De entrar en ese medio, de entrar en ese círculo, de ser aceptados por una sociedad corrupta. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿De qué palabra estamos predicando? Cristo nos manifiesta a través del apóstol entonces que el evangelio lo que trae es ¿qué? Poder. Es poder de lo alto. El anuncio de ese mensaje es poder de lo alto. Trae salvación a un hombre pecador para volverlo a llevar ¿a dónde? Arriba. Es decir, el mensaje viene de arriba para hombres pecadores que están abajo, para que a través de ese mensaje, si creen y se arrepientan, puedan llegar ¿a dónde? Arriba. Es un mensaje del cielo traído abajo a la tierra para que el hombre, entendiendo ese mensaje, creyendo en ese mensaje y viviendo ese mensaje, pueda entonces estar ahora de abajo en una condición que va ¿para dónde? Que va para arriba. Ese es el mensaje del evangelio. El mensaje va mucho más allá solamente
de perdonar pecados. El mensaje del Evangelio es una restauración total de lo que el pecado causó en el ser humano, causó en la humanidad. ¿Está conmigo? El mensaje del Evangelio entonces no solamente es el hecho de que Dios te perdona los pecados. El mensaje total del Evangelio es una restauración completa del daño que causó el pecado, del alejarte, del estar fuera de Dios, del vivir fuera de Dios, de que te perdone pecados. Todo eso conlleva el mensaje del Evangelio. Cuando creemos en ese mensaje, cuando aceptamos ese mensaje, existe definitivamente una transformación en nuestras vidas. Porque el mensaje en su totalidad entonces viene a restaurar todo lo que el pecado dañó, todo lo que la caída del hombre causó. Una naturaleza caída, un cuerpo naturalmente acabado, destrozado, maltratado. Eso es lo que Dios viene a cambiar. Una mente, ¿se acuerda? Una mente entenebrecida. Lo que viene es a cambiar esa mente, a que esa mente ahora sí pueda cambiar a esa oscuridad por luz, poder entonces escoger lo correcto. Viene a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne. Eso trae el mensaje del Evangelio. El Evangelio entonces habla de la redención del hombre, habla de la reconciliación del hombre con Dios, habla de la justificación del hombre pese a ser pecador, habla de la santificación del hombre porque cada día va pareciéndose a la estatura de la plenitud de Cristo, aunque no es perfecto, pero sigue en ese proceso. Todo eso es el mensaje del Evangelio. Por eso es que entonces Pablo comienza diciendo, antes de hablar del poder de Dios, comienza diciendo, por eso no me avergüenzo. ¿Tú te avergüenzas? ¿Tú te avergüenzas de compartir su palabra? ¿Tú te avergüenzas de tratar este tema? ¿Tú te avergüenzas en algunas ocasiones de tocar ese mensaje que el Señor te ha mandado a dar? Y no te estoy diciendo que en el trabajo separes un púlpito, llames a la gente y hables, porque muy posiblemente te va a decir el que te contrató, yo no te traje para eso. Pero todos sabemos que tenemos un momento, un tiempo, ahí en el almuerzo, ahí en esa conversa, ahí cuando alguien viene y te cuenta que tiene preocupaciones, dificultades, ahí es cuando tú puedes entonces compartir el mensaje del Evangelio. No porque la otra persona automáticamente su vida va a no tener problemas, no, sino porque aún en esos problemas, porque aún en esas dificultades, el mensaje de Dios, ese sí, va a transformar su vida. ¿Por qué? Porque comprendemos y entendemos que todas las cosas aquí son pasajeras y que vivimos entonces para una eternidad por siempre con el Señor. Entendiendo entonces esto, comprendiendo entonces el verdadero mensaje, partiendo de que, ¿por qué entonces no me avergüenzo? Podríamos decir que a la luz de la Escritura le diríamos, Señor, entonces muéstranos en dónde radica el poder del Evangelio. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que yo te pido que muevas un poquito la palabra de Dios. Vamos a ver algunos textos que nos van a mostrar en dónde radica el poder del Evangelio. Primero vamos al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, usted sabe los evangelios, Mateo, Marcos, el segundo. Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice así la palabra del Señor y yo te pediría que me acompañes. Marcos, capítulo 1, versículo 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, y aquí está la esencia de lo que vamos a ver, porque es el poder de Dios, predicando el evangelio, ¿de qué? Del reino de Dios. Entonces, primera cosa que vamos a ver o a comprender, el por qué el evangelio es ese poder de Dios. Primera cosa que dice es el evangelio, ¿de quién? Del reino de los cielos. Primera cosa entonces, dice la palabra del Señor, primera 14. ¿De qué está hablando? Está hablando del reino ¿de quién? Del reino de Dios. Perdón, yo dije el reino de los cielos.
lapsus interruptus. Literalmente dice el reino de Dios. Primera cosa entonces que estamos viendo aquí, el mensaje del evangelio es el mensaje de ¿quién? Del Dios mismo. Del Dios todopoderoso. ¿Del reino de quién? Del reino de Dios. Es decir, ¿quién diseñó este mensaje? Es decir, ¿quién escribió este mensaje? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el mismo Pablo, son los que transmitieron el mensaje, pero el mensaje en esencia, ¿por quién fue escrito? ¿Por quién fue dado? Por Dios mismo. Ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que de la nada dijo, hágase la luz, ese Dios que con su palabra creó de la oscuridad, de las tinieblas, de la nada, todo lo que podemos ver y aún lo que no podemos ver y aún lo que no podemos entender. Ese mismo Dios es quien, el que escribió el mensaje del evangelio. Mira lo que dice la palabra, versículo: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio ¿de qué? Del reino de Dios. Es decir, el mensaje como tal mantiene, contiene y es el mensaje que Dios quiere darte. Marcos capítulo 1, versículo 1, es decir, ahí mismo, muy posiblemente en la misma página que estás. 1:1. Mira lo que dice la palabra del Señor. Principio del evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Primera cosa que hemos visto, el evangelio es el evangelio de Dios. Segunda cosa que estamos viendo, el evangelio ahora dice que es el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. Es decir, no solamente que el evangelio contiene y es el mensaje de Dios, sino que el evangelio contiene y es el evangelio ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sabes quién es Jesucristo? Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que cuando se encarnó y estuvo viviendo entre nosotros, murió y fue a la tumba. ¿Sabes qué? Que ni la muerte pudo retenerle. ¿Cuál es tu conflicto en esta mañana? ¿Cuál es tu problema en esta mañana? Tal vez relaciones interpersonales difíciles en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, en la casa. Tal vez es una deuda que está siendo difícil de pagar. Tal vez es el trabajo que no lo tienes. Tal vez lo tienes, pero es complicado con los jefes, con los compañeros. Tal vez no sabes qué será de tu futuro, qué estudiar. ¿Cuál es tu conflicto? ¿Cuál es tu dilema? Déjame decirte que el poder del evangelio, el mensaje que Dios te trae, es un mensaje que ni la muerte pudo detenerlo. Es decir, el mensaje es más poderoso que la misma muerte. Si hay algo que el hombre le tiene miedo es a la muerte. Pues déjame decirte que el mensaje del evangelio es más poderoso que la misma muerte. Porque es el mensaje de Dios. Porque es el mensaje de Jesús. Ahora acompáñame al libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y en el libro de los Hechos, acompáñame al capítulo 20, versículo 24. Hechos, capítulo 20, verso 24. Y dice así la palabra del Señor: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Y sigo repitiendo: primero es el mensaje, es el evangelio de Dios. Segundo, este mensaje es el evangelio de Jesucristo. Tercero, es el evangelio que estamos viendo ahora, el evangelio de la ¿qué? De la gracia. Imagínate, ¿qué es la gracia? Es este mensaje nos muestra, nos hace entender que el hombre en sus fuerzas no puede conseguir absolutamente nada. En sus fuerzas no puede restaurar su comunión con Dios. En sus fuerzas no puede hacer nada para estar con Dios. Es solamente un regalo de Dios. Por lo tanto, a mí como tal no me costó sino recibirlo, sino aceptarlo.
es el mensaje de la gracia. No hay cosa que el ser humano pueda hacer para alcanzar una vez más la comunión con Dios por su propio esfuerzo, sino que es un regalo de Dios, dado por Dios a través de Jesucristo. Ese mensaje nos muestra entonces que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. El mensaje contiene la misma planificación de Dios. El mensaje contiene el mismo poder de Jesucristo. El mensaje nos da a entender que solamente es por gracia. Mateo, ahora vamos al libro de Mateo. Por eso te dije, vamos a movernos un poco en la escritura para poder entender lo que estamos viendo. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino. Y antes de poder aclarar un poco más de esto, yo te invito que en el mismo libro de Mateo vamos ahora al capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Dice la siguiente manera la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Es decir, Mateo 4:23 y Mateo 9:35 hablan que lo que Jesús hacía era predicar el evangelio del reino. El evangelio de Jesús, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia y ahora el evangelio del reino. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos hace entender? Que este mensaje nos muestra el único camino de retorno del hombre para poder llegar ¿a dónde? Al reino de Dios. Es la única forma mediante el cual el ser humano puede regresar a casa, regresar y comprender el verdadero reino de Dios. 4 cosas que hemos visto. Es el evangelio de Dios, es el evangelio de Jesucristo, es el evangelio de la gracia, es el evangelio del reino. Pero no queda ahí. Todavía tenemos 3 cosas más que podemos ver que implican qué es este mensaje. Yo te invito ahora que vayamos a 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios. Capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4. Dice así la palabra del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria. Ahora, antes era el evangelio de la gracia. Antes era el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, el evangelio de Dios. Y ahora, ¿qué también nos dice? No sé si tú has tomado alguna vez la particularidad de ver lo que estamos viendo. Es decir, todos los nexos mediante los cuales el evangelio es reflejado. El de Dios, el de Cristo, el de la gloria, el de la gracia. Y ahora nos profundiza qué implica la gloria. 4:4 dice entonces que el entendimiento de los incrédulos no les resplandecía, sino que era oscurecido para que no puedan ver el evangelio de la gloria. ¿Qué implica esto? ¿Te acuerdas que en las enseñanzas básicas de la Reforma hablábamos de que toda la gloria, absolutamente toda, era ¿para quién? Para nuestro Dios. ¿Qué implica entonces esto de la gloria en el concepto del mensaje del evangelio? Esto nos ayuda a entender que de alguna manera este mensaje, el mensaje del evangelio, encierra la gloria misma del Hijo de Dios.
Mira, escuchemos, entendamos. Este mensaje, el mensaje del Evangelio, encierra en sí la misma gloria del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad. La manera como podemos decir entonces que este mensaje es la gloria de Dios es porque lo que está proclamando, es por lo que está diciendo, es porque lo que está enseñando sirve entonces para comprender la gracia de Dios, es decir, ese regalo inmerecido. Nos muestra la misericordia de Dios, es decir, que en vez de ser castigados, Dios nos da un premio y nos muestra el amor de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso podríamos decir que el Evangelio encierra la gloria de Dios. Mira lo que dice la misma palabra, 4:4. El Evangelio de la gloria de Cristo. Es decir, esa gloria, esa cosa indescriptible que ni siquiera podríamos entender totalmente, que implica la gloria de Dios, podemos ver en el mensaje una parte. ¿Por qué? Porque nos muestra de su gracia, de ese regalo inmerecido. Nos muestra de la misericordia. En vez de castigarnos, nos da un premio, la salvación. Nos muestra de su amor, porque debiendo consumirnos su ira, nos regala la salvación. Por eso es que podemos entonces ver en el mensaje la gloria de Jesucristo. Pero no termina ahí. Yo te invito a que vayamos entonces ahora al libro de los Efesios. Vamos a ver el libro de los Efesios. Capítulo 6, versículo 15. Efesios, capítulo 6, versículo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mira cada una de las cosas que implicaba el Evangelio: la gloria de Cristo, la gracia, la misericordia, el mensaje propio de Dios, el mensaje propio de Cristo. Todo esto implica ese mensaje. Y ahora es el Evangelio de la paz. Y aquí está hablando de la armadura de Dios y cómo el cristiano debe revestirse de esa armadura. Pero ¿sabes por qué habla del Evangelio de la paz? Porque cuando este Evangelio llega a ese ser humano, es necesario que entendamos que lo que está diciendo aquí ese mensaje es que está permitiendo romper la enemistad que había entre ¿quién? Entre Dios y el hombre. Es decir, que trae paz, trae reconciliación. Por eso es el Evangelio de paz. Por eso este mensaje trae paz al ser humano. Mire, el hombre ha buscado a través de los tiempos siempre de tener paz. A través de la psicología, de la sociología, a través aparentemente de hacer una serie de rituales y de cosas, buscando ¿qué? La paz. ¿Sabes qué trae la verdadera paz? El mensaje del Evangelio. Porque restaura la comunión entre ese Dios santo y ese hombre pecador. Por eso cuando comprendemos el mensaje, por eso cuando impartimos ese mensaje, por eso cuando hacemos la obra que el Señor nos ha dado, ir y predicar el Evangelio, estamos permitiendo que esa persona, no nosotros, sino Dios mismo, a través de ese mensaje, restaure la comunión con Dios y encuentre ¿qué cosa? Paz. Finalmente, tendríamos que ir al libro de los finales. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Y podríamos ver aquí entonces qué implica también el Evangelio, este mensaje. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, dice así la palabra del Señor: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa ahora? El Evangelio eterno. El mismo Evangelio que estamos diciendo que fue escrito ¿por quién? Por Dios.
El mismo evangelio que estamos diciendo que habla del mensaje diseñado por Dios. El mismo evangelio que estamos diciendo que habla de la persona de Jesucristo, que ni la muerte pudo detenerle. El mismo evangelio que nos habla del reino y cómo de regresar a casa. ¿Cuál es el camino para regresar a ese reino? El evangelio de la gracia, es decir, no hay cosa que el hombre pueda hacer, solamente es un regalo de Dios. El mensaje del evangelio habla de la gloria de Cristo, porque nos muestra cuánto nos ama. El mensaje del evangelio nos muestra la paz, porque restaura la comunión con Dios de un hombre caído, de un hombre pecador. Pero finalmente también nos habla de que el evangelio es el evangelio ¿qué? Eterno. Mira, todas estas 7 cosas que hoy hemos visto le atribuyen al nombre el evangelio de, el evangelio de, el evangelio de. Por lo tanto, el evangelio es cada una de estas cosas. Ahora, ¿qué es el evangelio interno? ¿A qué nos está refiriendo aquí? ¿Qué nos está enseñando la palabra del Señor? Esto nos muestra una idea clara y nos da un entendimiento verídico de que la crucifixión y la muerte de Cristo, para a través de su resurrección restaurarnos con el Dios Padre, no nació como plan B, que lastimosamente muchas veces se enseña. Es decir, el hombre cayó y pecó, entonces Dios en ese momento dijo, salvemos al hombre. No es lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios en Apocalipsis dice que este mensaje es ¿cuándo? Es eterno. Estuvo desde la eternidad pasada. Es decir, desde el principio de la creación misma de todo. Está en la actualidad y estará por siempre. El mensaje como tal del evangelio no fue el plan B. Es decir, Adán pecó y Dios en ese momento dijo, Illuminati. Pensemos algo. Todo lo contrario. El mensaje nos está diciendo que fue diseñado desde la misma fundación del mundo. El mensaje del evangelio había sido diseñado. Había sido una vez que el hombre transgredió la ley de Dios. ¿Me comprende? ¿Me entiende? Lo que estamos hablando en esta mañana, lo que estamos diciendo es que ese mensaje del evangelio no nació con la caída del hombre. Este mensaje, este poder de Dios, estaba desde la misma fundación del mundo. Estaba predestinado, estaba orquestado, estaba diseñado por Dios mismo para que entre en ejecución. ¿Cuándo? Cuando el hombre transgredía la ley de Dios. Por eso, por estas 7 cosas, podríamos deducir, podríamos entender a la luz de la misma palabra que el evangelio entonces es ¿qué? Es poder. Por eso es que Pablo dice, no me puedo avergonzar. No implica las cárceles, las prisiones. No puede ver que alguien se resienta. No puedo comprender que alguien se sienta mal. Porque cuando hablamos del evangelio, o porque cuando hablamos de cosas que están en contra del evangelio, o porque cuando hablamos que el evangelio ha sido diluido, ha sido trastocado, ha sido minimizado, y con todo respeto, si alguien se va a ofender, pues debe ser confrontado el evangelio. Entendamos una cosa. El evangelio es tal cual como la escritura lo dice. No porque la gente no se resienta, o porque la gente no escuche, o porque la gente se vaya. Si no entendamos, esto ha sido ¿qué? ¿Qué decíamos? Primero, el evangelio es de Dios mismo. Él mismo lo escribió. El evangelio es de Jesucristo mismo. Porque Él, al derrotar la muerte, Él con sangre, con su sangre, lo escribió. El evangelio nos habla del reino, es decir, el regreso de camino a casa, a esa creación misma dada por Dios. El evangelio es solamente gracia, porque no hay cosa, hermano, que tú y yo podamos hacer. Hoy en día, con mucha tristeza, hay que ver que todavía religiones hablan de que tú debes hacer cosas para arrebatar el reino de los cielos, y debes guardar tal o cual cosa, o debes guardar tal o cual día, o debes hacer tal o cual cosa. Y quiero que se me entienda, no estoy diciendo entonces
peca deliberadamente porque como ya llegó el Evangelio vas a ser salvo. No, eso no estamos diciendo. Estamos diciendo que solamente es por gracia. Es ese regalo inmerecido que Dios nos da. Pero por supuesto, cuando yo he aceptado ese mensaje, cuando yo he creído ese mensaje, cuando yo me he arrepentido a través de ese mensaje, entonces mi vida absolutamente va a cambiar. No al revés. No esforzándome yo en vivir una vida que le agrade a Dios, podré alcanzar el reino. No podré hacerlo, si no proviene exclusivamente por su gracia. El mensaje del Evangelio trae y habla de la gloria de Cristo. Porque eso que no podríamos entender, la magnificencia de Dios, el poder, la esencia misma de Dios, vemos manifestar en el Evangelio. Si no entiende el significado del Evangelio, que es poder de Dios para sostener a los creyentes y para obviamente transformar a los que no creen, ¿de qué podemos hablar? Mira, está demostrado, la educación no ha cambiado ni la mente, ni el corazón, ni la voluntad del hombre. Porque hoy podemos ver sociedades como la europea, tecnológicamente tecnificadas, mucho conocimiento, pero sus corazones apartados totalmente de Dios. La psicología, toda la parte humanística, no ha podido cambiar al ser humano. Vemos más ambición, vemos más odio, vemos más problemas, vemos más rencor, mucho más terapeutas, mucho más medicamento, igual una sociedad enferma, una sociedad deteriorada. ¿Qué entonces es lo único que puede cambiar la mente, el corazón y la voluntad del hombre? Solamente puede cambiar el poder del Evangelio. Cuando entiendas eso, entonces la iglesia tomará el rumbo real y adecuado. Y la gente que no cree a través de ese poder podrá entender el milagro más grande, el arrepentimiento de un pecador. Que el Señor te bendiga abundantemente y que nunca te avergüences del poder del Evangelio. Y tú tal vez que me estás escuchando por primera vez, que posiblemente nunca te has confrontado con el mensaje real del Evangelio, déjame decirte que el mensaje es que Dios te ama, que Dios por supuesto quiere que regreses a sus brazos, pero quiere que entiendas que has pecado y que estás destituido de la gloria de Dios, que es necesario que creas en Él, que te arrepientas y que entonces te acerques en arrepentimiento y fe, y el mensaje entonces transformará totalmente tu vida. Que el Señor te bendiga abundantemente. Amén.